El ejercicio dice, se quiere diseñar un dispositivo de doble rendija que produzca franjas de interferencia separadas 1 grado sobre una pantalla distante usando una luz de lambda igual a 589 nanómetros. Lambda es la longitud de onda. ¿Cuál debe ser la separación entre las rendijas? O sea, lo que nos está preguntando es esta distancia D. Este es un esquema que yo nomás hice, ¿verdad? Si la intensidad de la luz sobre la pantalla distante en la dirección en que tita es igual a 1 es de 0,8 watts sobre metros cuadrados, entonces, ¿cuál es la intensidad de la fuente de luz que incide sobre las rendijas? Acá lo que nos dice es, partiendo desde el centro, vamos con una dirección de tita igual a 0 a 1 grado, y en ese punto vamos a tener una intensidad del patrón que va a ser igual a 0,08 watts sobre metros cuadrados. Entonces nos pregunta cuál es la intensidad de la fuente que incide acá, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener que relacionar esta intensidad con la intensidad que se ve en el patrón. Entonces, para calcular la separación entre las rendijas, nosotros podemos escribir la ecuación de interferencia constructiva, porque el ejercicio nos habla de que se producen franjas de interferencia y están separadas 1 grado eh, entre ellas y que son consecutivas, ¿verdad? O sea, se entiende que son consecutivas. Entonces, para tita 1 vamos a tener m veces lambda y para tita 2 vamos a tener m más 1 veces lambda, ¿sí? Entonces acá tenemos la interferencia constructiva para las dos posiciones, para M1 y M2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicamos la distributiva en la segunda ecuación y vemos que acá nos queda m veces lambda. M veces lambda, dijimos hace un ratito que es d seno de tita 1. Entonces de ahí podemos despejar o podemos hacer el factor común de esta distancia d y vemos que nos queda una diferencia entre los senos de tita 2 y tita 1. También sabemos que para ángulos pequeños el seno de tita tiende a tita, por tanto, esta expresión se puede reducir a esta otra, donde es directamente la diferencia entre los ángulos. Y esa diferencia entre ángulos era el dato que nosotros teníamos inicialmente en el ejercicio. Ya, ahí se nos reduce el problema y podemos calcular el valor de D según la longitud de onda y la diferencia entre las posiciones tita 2 y tita 1 expresada en radianes. Por otro lado, el ejercicio también nos pide la intensidad de la fuente de luz que incide sobre las rendijas, dijimos, ¿verdad? Entonces, en nuestro análisis inicial dijimos que acá tenemos un patrón de interferencia que no graficamos en este caso y que en la dirección tita igual a 0, perdón, tita igual a 1 grado, tenemos 0,08 watts sobre metros cuadrados. Entonces, para calcular el valor de la intensidad de la fuente, nosotros podemos relacionar la intensidad máxima del patrón con la intensidad de la fuente. Sabemos que la intensidad máxima del patrón es 4 veces la intensidad de la fuente, pero como no tenemos la intensidad máxima del patrón y tampoco tenemos la intensidad de la fuente, entonces lo que tendríamos que hacer es analizar la intensidad en ese punto que nos da el ejercicio y relacionar con la intensidad máxima del patrón, que está dada según esta ecuación. Si recuerdan, es la misma expresión que la ley de Malus. Entonces, siendo este valor I sub m, la intensidad en el punto que estamos analizando, igual a 0,08 watts sobre metros cuadrados, vemos que necesitamos el valor
de beta. ¿Qué es beta? Beta es la diferencia de fase entre los rayos que llegan o las ondas que llegan al punto donde estamos analizando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el valor de tita, que es la posición, y nosotros podemos saber cuál es la diferencia de fase en esa posición según esta expresión que vemos acá, ¿sí? Entonces, la diferencia de fase beta en la posición tita está dada por esta ecuación. ¿Por qué hay una diferencia de fase? Y porque si hacemos un análisis del patrón de interferencia, vemos que donde existe una franja brillante de intensidad máxima, tenemos interferencia constructiva. Las ondas que llegan a ese punto están en fase, pero suponiendo que las ondas que lleguen no estén en fase, entonces la intensidad puede disminuir. Al no estar en fase, la intensidad disminuye y cuando están totalmente desfasadas, así que hablamos de una interferencia destructiva, ¿verdad? En este caso, consideramos esta expresión, sabemos que d seno de tita para una interferencia constructiva es igual a m veces lambda, entonces la expresión queda reducida a pi veces el número de orden. Entonces, para m igual a 1, vemos que la diferencia de fase es pi radianes y con eso podemos calcular el valor de la intensidad máxima del patrón. ¿Sí? Del patrón. ¿Se entiende que es del patrón de interferencia, verdad? Entonces ahí tenemos el valor de la intensidad máxima del patrón de interferencia y con eso podemos calcular la intensidad de la fuente que dijimos inicialmente es 4 veces la intensidad de la fuente, es la intensidad máxima del patrón, ¿verdad? Entonces despejamos y obtenemos que la intensidad de la fuente es igual a 0,02 watts sobre metros cuadrados.